están todos? Muy, muy buenos días. Esta semana vamos a contestar algunas preguntas relacionadas sobre lo que es el trastorno de ansiedad en los cuidadores. Como siempre te recuerdo que no se está tratando de dar aquí un diagnóstico, es información que te puede servir para ver si tú tienes alguno de estos síntomas, entender algunas de las situaciones que puedes estar pasando y buscar ayuda del profesional que sea adecuada para ti y para tu tratamiento. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta? Pues la primera pregunta es, ¿qué es la ansiedad? Y esto es un mecanismo de defensa, es un mecanismo adaptativo que tenemos todos los seres humanos que nos va a permitir ponernos en alerta, es decir, ante sucesos comprometidos o que sintamos peligrosos. Este grado de ansiedad que es natural nos va a ayudar a tener precaución, nos va a ayudar a mantener esa atención y a concentrarnos en lo que estamos haciendo para poder resolver o enfrentar los retos que tenemos enfrente. Entonces, la siguiente pregunta sería si es normal sentir ansiedad. Sí, todos podemos desarrollar cierto grado de ansiedad en ciertos momentos adecuados, como este sistema adaptativo del que estamos hablando. En ocasiones, esto, si se está pasando, es decir, si la ansiedad comienza a ser desbordada, si no está funcionando correctamente, es más, es decir, es desproporcionada a la situación que tú estás enfrentando o que se esté presentando ya de una manera permanente, incluso en situaciones que no son de peligro o que no hay algo que lo que realmente te tengas que poner alerta, que la persona comience a sentirse paralizada, que sienta que le va a pasar algo, que no sepa cómo puede defenderse o se sienta vulnerable e incluso ni siquiera haya nada que lo esté amenazando de alguna forma. A esto, de esta forma, se le llama que es una ansiedad que ya está desbordada, que ya es crónica, que es tan intensa y que puede ser tan duradera que está interfiriendo en las actividades normales de la persona. Entonces es cuando ya se les considera como un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, pues son todos estos síntomas que la persona está presentando, como te decía, en momentos que no son adecuados y que ya lo desbordan. Y en la actualidad se está convirtiendo en una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes. ¿Cómo se puede entonces manifestar ya como trastorno la ansiedad? Y bueno, hay diferentes maneras en las que la ansiedad se considera un trastorno, que sería la fobia, por ejemplo, a ciertas cosas, lo que se llama ansiedad generalizada, el trastorno de pánico también, o sea, que ya son ataques de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo sería otra manera en la que ya se considera un trastorno, o lo que se le llama el estrés postraumático, ¿no? Que aparece cuando has vivido ciertas situaciones y no te puedes como que desenganchar de esto. ¿Qué tipo de ansiedad se presenta más comúnmente en los cuidadores, por ejemplo, de personas con Alzheimer, ¿no? Bueno, la respuesta sería la ansiedad generalizada. ¿Y qué sucede cuando sufres este tipo de ansiedad? Pues bueno, las personas que tienen una ansiedad generalizada se preocupan extremadamente y constantemente por muchas cosas, ¿eh? Incluso cuando hay poca o ninguna razón para preocuparte, no es nada fácil que tú, si tienes ese trastorno, puedas controlar tu ansiedad y te puedas mantener concentrada ya incluso en tus actividades diarias. Es decir, ya te está afectando en el día a día. Empiezas a preocuparte por cosas cotidianas, empiezas a tener problemas para controlar estas preocupaciones y empiezas a tener estos sentimientos de nerviosismo. Te puedes hacer consciente de que te preocupas de más, por ejemplo, pero incluso tienes la preocupación de que no puedes controlarte, ¿no? Te empiezas a sentir inquieto y esto ya se empieza a manifestar en tu vida. No te puedes concentrar fácilmente en el trabajo, se te dificulta relajarte, tienes problemas de concentración, te puedes asustar fácilmente, ¿no? Por un ruido o algo que esté pasando, puedes empezar a tener problemas para dormir o inclusive hay personas que se van al otro lado, que duermen en exceso. Te puedes estar sintiendo cansado todo el día, comenzar con dolores de cabeza, musculares, de estómago, tener dificultades para hacer cosas cotidianas como tragar, por ejemplo, tener tics, movimientos que no puedes controlar, ponerte enojado, vamos, irritable por cosas que no tienes por qué responder de esa forma, sudar mucho, por ejemplo, de repente sentir mareos
o que te falta el aire, ¿no? Hay personas que cuando están ansiosas van, por ejemplo, mucho al baño y bueno, esto es algunos de los síntomas que se pueden estar presentando en un cuadro como este. Generalmente este tipo de ansiedad se presenta mucho en los adolescentes o incluso en los niños, empiezan a preocuparse sobre su rendimiento en la escuela y todo este tipo de cosas. Sin embargo, en los adultos este trastorno se presenta muy a menudo con, por ejemplo, personas que están viviendo cosas fuera de lo normal, como lo está viviendo un cuidador, ¿no? De una persona con Alzheimer. Se van a poner muy nerviosos en situaciones diarias como la seguridad laboral, la seguridad incluso física, el rendimiento todo el trabajo, en el caso de los cuidadores, de cómo estoy haciendo las cosas, los procedimientos que voy a tener que llevar, qué va a pasar con las finanzas, la economía, la salud. Entonces empiezan a preocuparse de más y no pueden despegarse de estos pensamientos. Esto los puede llevar a lo que se llama una crisis de ansiedad. ¿Y qué es una crisis de ansiedad? Pues bueno, cuando no atiendes la ansiedad a tiempo, cuando no te ayudas de alguna manera, se puede presentar esta crisis y esto quiere decir que cuando llega a tu vida, ¿no? En un momento dado, la crisis de ansiedad, comienzas a sentirte incapaz de afrontar las situaciones, empieza a crecer tu estrés y esto es persistente, persistente y de repente llega la crisis en lo que tiene una serie de síntomas muy particular. Por ejemplo, es las palpitaciones, que sientes que te ahogas, que tienes dolor en el pecho, es dolor torácico, tienes miedo a morir, por ejemplo, puedes tener temblores. De hecho, es una sintomatología que se puede parecer mucho a la que sufre una persona que va a tener un infarto, pero esto sería una crisis de ansiedad, es decir, no te va a dar un infarto, pero se parece mucho, ¿ok? Entonces, ¿qué puedes hacer como cuidador que estás empezando a darte cuenta que presentas ansiedad, alguna sintomatología de la ansiedad generalizada o incluso que ya estás empezando a tener este tipo de crisis, ya te diste cuenta y entonces tienes que tomar algunas recomendaciones para comenzar a ayudarte a reequilibrarte? Infórmate muy bien acerca de lo que se está viviendo, es decir, del proceso de la enfermedad de Alzheimer, de las ayudas que puedes tener, acércate a los profesionales de la salud, qué procesos, qué papeleos, los asuntos legales, qué tipos de ayuda hay para todo esto, para que se facilite el proceso y te haga sentir esto seguro y te haga sentir apoyado en todo esto y que no estás solo. También cuida tu salud emocional. Si es necesario, acércate a un terapeuta que te ayude a sobrellevar todo esto, que te ayude a manejar tus emociones y a reequilibrarte. Es bien importante que tomes tus descansos, busques a alguien que te ayude, que te apoye quizás a cuidar a tu paciente para que tú puedas descansar. Cuida tu cuerpo, vamos, mejora tu calidad de vida, ayúdate haciendo respiraciones profundas para relajarte, puedes hacer ejercicios de estiramiento para relajarte y meditar, por ejemplo. Esos serían algunos tips de ayuda para relajación. Trata de comer alimentos saludables, comidas bien balanceadas y a tus horas. Haz ejercicio regular también para que te ayude a mantenerte desestresado, ¿no? Para que te mantengas con esta relajación. Duerme bien, duerme tus horas. Si no estás durmiendo bien, acércate a tu profesional de la salud para que te ayude con eso. Evita consumir exceso de alcohol o por ejemplo, de algún medicamento que tengas o algún tipo de droga, porque te puedes volver adicto en estas situaciones. Entonces, tómate tu tiempo para relajarte. Trata de buscar actividades que te ayuden, que tú disfrutes hacer. Comunícate con las personas que te rodean, con los amigos, con las personas en las que tú confías, para que puedas expresar cómo te sientes, puedas expresar tus preocupaciones. Acércate a las ayudas comunitarias, tanto a los grupos de ayuda, por ejemplo, en el caso de este tipo de enfermedades que ya existen, como también si tú profesas algún tipo de fe, pues acércate si esto te hace sentirte aliviado, vamos acompañado en el proceso. Y recuerda que tú como cuidador estás viviendo una experiencia vital significativa que no todo el mundo pasa. Entonces, estas alteraciones en tu vida, tu familia, tu trabajo, tu rutina y todos los ámbitos de la vida te están exponiendo a esta ansiedad que podría llegar a ser una ansiedad crónica. Esto te está convirtiendo o se podría convertir en tu vida en un problema que te puede llevar a padecer estos episodios de ansiedad frecuentes, intensos, que te va a limitar en tu día a día,
y que también puede manifestarse a nivel emocional, físico y mental. Es decir, puedes después enfermarte de otra cosa, ¿sí? Así que es bien importante que si reconoces este tipo de manifestaciones en ti, no importa si los síntomas son leves todavía o ya estás en unas crisis de ansiedad, acércate al médico para que en cuanto las detectes puedas tener un tratamiento adecuado, te puedan dar la guía y las herramientas para que tú puedas llevar este trastorno, reequilibrar tu cuerpo, reequilibrar tu mente, evitar algún tipo de enfermedad por estar expuesto a esta ansiedad constante. Y como siempre te recuerdo que Lambda está cerca de ti, acércate a ellos te pueden guiar, te pueden dar algunos tips, te pueden dar esta ayuda que tú necesitas, que no estás solo. Muchísimas gracias a todos y espero que les haya servido. Nos vemos la siguiente semana.